Explicación de las lecturas. Ándate a la misa. Hoy es el tercer domingo de Pascua. Las lecturas que vamos a encontrarnos en el día de hoy nos siguen mostrando, nos siguen relatando las situaciones que vivió la primera comunidad, que vivieron los apóstoles, que vivieron los discípulos después de la resurrección. Las lecturas que el Evangelio en especial que vamos a leer en el día de hoy está dentro de ese día, de ese domingo de resurrección. Entonces no nos apartemos de allá del domingo de Pascua, no nos apartemos de ese día glorioso. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles en el día de hoy nos muestra a San Pedro. Pedro, después de negar a Jesús y después de haber arrepentido y de haber vivido toda esa parte del arrepentimiento, empieza a vivirlo y lo empieza a experimentar, pues después de las apariciones, después de que Jesús comparte con ellos, y empieza a proclamarlo y se convierte en un discípulo que lleva la palabra y que lleva constantemente y que le está explicando constantemente al pueblo lo que significó y lo que significa y lo que significará Jesús para la vida de la comunidad. Y eso es lo que hoy nos muestra esta primera lectura, donde les dice prácticamente: a este Jesús que ustedes entregaron para que lo crucificaran, Dios lo salvó, Dios lo rescató, no lo dejó pasar por la corrupción de la muerte, sino que lo glorificó y lo sigue glorificando. Y ese mismo Jesús nos sigue glorificando a nosotros. Ese mismo Jesús que el profeta David vio y del cual escribió, y está ahí en la lectura también, la experiencia de David con el Salvador, con el Redentor. Es la misma experiencia que tenemos que vivir nosotros con Jesús, un Jesús que no se queda en la tumba, sino un Jesús que resucita, un Jesús que viene a salvarnos, viene a darnos vida nueva, viene para que nosotros tengamos vida en Él y vida en abundancia y no estemos preocupados por tantas cosas que de pronto el mundo, con la que el mundo nos oprime, y se nos olvida que nuestro soporte, nuestra base es Jesús, y un Jesús resucitado, que no se nos olvide eso, es Jesús resucitado, no el Jesús de la tumba, no es Jesús del Viernes Santo. Mucho cuidado, porque nos gusta quedarnos en el Jesús de la cruz o en el Jesús de la tumba, y no nos gusta y no queremos salir de ahí. Entonces Jesús nos sigue invitando, los apóstoles, hoy Pedro nos sigue invitando a reconocer a ese Jesús resucitado como mi Salvador, como el Salvador de todos. La segunda lectura de la primera carta de ese mismo San Pedro nos habla de por lo que nosotros seremos juzgados, por nuestros pecados, por nuestras acciones. Aquí no es una cosa comunitaria. Cada quien cometió, cada quien recibe su paga por medio de lo que ha hecho. Entonces tener en cuenta cómo estoy yo viviendo mi vida de acuerdo al resucitado. Si yo estoy proclamando que Jesús resucitó, que Jesús salió de la tumba, que Jesús ya no pertenece al reino de la muerte, pues yo también tengo que proclamarlo con mis acciones, con mi vida. ¿Cómo está mi vida con respecto al resucitado? ¿Sí lo proclamo o simplemente es de dientes para afuera? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, tenemos que revisar cómo es mi relación con el resucitado, cómo es la relación de Jesús resucitado en mi vida y cómo reflejo yo eso en mi vida hacia afuera, con los demás, con mi familia, familiares, con mis seres queridos. Y el evangelio de hoy es un evangelio muy bonito porque es el evangelio de Emaús. Y es un evangelio que nos muestra lo que vivieron los discípulos. Y no estamos hablando del grupo de los 11, porque estos dos discípulos de los que habla el evangelio de hoy no están dentro del grupo de los 12. Son dos discípulos. Acuérdense que el grupo de los discípulos siguió creciendo y siguió creciendo. En un momento fueron 72, dicen las lecturas, dicen los evangelios. Y estos dos, a uno que le llaman Cleofás, del otro no aparece registros de su nombre, pero este Cleofás empieza a relatar esto que vivió con Jesús de camino a Emaús, de camino a su casa, de camino, el camino de la desesperanza, algunos teólogos lo llaman, porque es el camino donde ellos van cabizbajos porque la esperanza en el resucitado o en aquel que decía que iba a resucitar, pues se ha esfumado o todavía no se ha presentado, que es lo que pasa con ellos. Y es ahí en ese camino donde se aparece Jesús, donde sale al encuentro. No se aparece, les sale al encuentro. O sea, no es un fantasma, porque si hubiera sido un fantasma, pues ellos se asustan. Sale al encuentro de ellos, o sea, da a entender que él venía por el camino, venía caminando. Y sale al encuentro de ellos. No lo reconocen, dice la lectura.
y empiezan a hablar con él y él les pregunta por qué carilargos, por qué están carilargos. Y es la pregunta del Jesús resucitado que nos hace hoy a nosotros: ¿por qué las caras largas si ya resucité de entre los muertos? Si ya vencí la muerte, ¿por qué las caras largas? ¿Por qué cristianos aburridos? ¿Por qué cristianos chismosos? ¿Por qué cristianos peleones? ¿Por qué cristianos con actitudes de egoísmo? ¿Por qué el egoísmo? Si supuestamente ya resucitó, ¿por qué las caras largas? ¿Por qué esta actitud de vida? Y ellos no entienden hasta que Él les empieza a explicar el Evangelio y les empieza a explicar las lecturas, la Biblia, y les empieza a explicar los profetas. Y es ahí donde ellos empiezan a sentir, pero todavía no lo han descubierto. Es al partir el pan. Y en ese partir, en esa fracción del pan, dice la canción, ¿cómo lo descubrimos? A la hora de la fracción del pan. Es ahí donde descubren a Jesús, que se les muestra tal cual es. Entonces la tarea para nosotros como cristianos es redescubrir, porque ya lo descubrimos, ya sabemos quién es, pero como lo hacemos ya todos los domingos o todos los días, entonces se nos vuelve monotonía y se nos pierde la gracia de descubrir. Entonces es redescubrir a Jesús en la Eucaristía, ese Jesús que se nos presenta en la Eucaristía, así como se les presentó a los dos, y que al reconocerlo saltaron de alegría. Jesús ya no estaba con ellos, pero reconocieron que era Él, que era el resucitado. A nosotros nos toca esa tarea de seguirlo descubriendo, de seguir descubriendo a Jesús resucitado en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Y hay que reconocerlo y hay que compartirlo, así como los discípulos después, estos dos discípulos fueron y lo compartieron. Fueron y compartieron la alegría del resucitado con los otros apóstoles. Y así también tenemos que hacer nosotros. Tenemos que compartir la alegría del resucitado con nuestros hermanos. Que la Eucaristía no llegue hasta la puerta de la iglesia, sino que pase de la puerta y se comparte y se viva allá afuera, con nuestras familias, con nuestros seres queridos, en nuestros lugares de trabajo. Ahí es donde tenemos que experimentar a ese Jesús resucitado con actitudes de un Jesús resucitado. No se les olvide. Que el Señor Jesús los acompañe en esta semana, que Él siga caminando con nosotros, que Él siga partiendo el pan con nosotros, para nosotros también compartirlo con los demás. Que tengan una feliz semana, un feliz domingo. Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.